Vamos a leer en el primer capítulo. Y este primer capítulo del libro de Job nos dice de la manera siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a leer versículo número 14 de este primer capítulo, y dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo número 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Queridos hermanos, vemos en este libro, más que todo, que es el libro de Job. Este libro de Job, que es sumamente conocido por el pueblo del Señor, vemos cómo esta historia es algo grave, triste, lo que viene a la vida de este hombre de Dios. Primeramente, Job, podemos ver que Job era un hombre de Dios. Dice acá en estos primeros versículos que leímos, dice que era un hombre recto, perfecto y justo delante del Señor. Era un hombre que se había preservado delante del Señor. Era un hombre que era íntegro delante del Señor y tenía todas las atribuciones de la integridad. Ahora, sucede que a este hombre justo e íntegro, sucede que le toca vivir uno de los peores momentos de su vida. Y estos momentos que vemos inician primeramente estos momentos malos, negativos para la vida de Job, de fracaso para la vida de Job. Vemos que sus orígenes
no son terrenales, sino que vemos que el origen de estos males son en esa dimensión, en esa otra dimensión. Vemos cómo el enemigo de los hombres, el enemigo de la humanidad, llega nada menos que delante del Señor a pedir la cabeza de Job. Y vemos cómo este enemigo se le autoriza para que este hombre de Dios empiece a pasar por estos momentos difíciles, por estos momentos de prueba. Ahora vemos que estos momentos de prueba inician un poco. Primeramente vemos qué es lo que Job tenía. Primeramente, Job no solamente era un hombre íntegro y justo, sino que además había sido bendecido patrimonialmente. Y acá podemos apreciar que dentro del patrimonio de Job no era escaso en patrimonio. Podríamos decir que era un hombre tremendamente acaudalado en estos momentos de la historia. Acá en el primer capítulo, en los primeros versículos, vemos y nos hace una breve descripción del patrimonio de Job. El patrimonio familiar nos dice que eran 7 hijos y 3 hijas. Y dentro de su patrimonio terrenal dice que tenía una hacienda que tenía 7,000 ovejas. Esto no era poco. Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y dice, no especifica el número de criados que tenía, pero da una descripción y nos dice que este varón era más grande que todos los orientales. O sea que el patrimonio de Job era significativo. No solamente significativo, sino que había llegado a la cumbre del éxito, económicamente hablando. Porque hablar de 3,000 camellos, los camellos podrían representar hoy, modernamente, para que usted lo pueda entender, como que alguien tuviera una flota de 3,000 carros. Imagínense, 3,000 carros no cualquiera los tiene. Y si a esto le ponemos un valor de determinado monto, o sea, es una buena fortuna. Y los camellos representaban el medio de transporte de aquel momento. Entonces este hombre no solamente tenía 10, ni 20, ni 1,000, sino que establece aquí 3,000. Entonces así usted puede imaginar la gloria, el patrimonio que tenía Job. Había llegado a la cumbre del éxito. Ahora, además gozaba de un patrimonio familiar, sus 7 hijos, 3 hijas. No solamente esto, gozaba de un matrimonio feliz, gozaba de una buena esposa que en su momento lo apoyaba en todas las áreas que él desempeñaba. Y quiérase o no, todo esto le traía una gran estabilidad a Job y a esta familia. Pero no solamente gozaba Job de estos patrimonios, del patrimonio espiritual, del patrimonio terrenal, el patrimonio familiar, sino que también gozaba de uno de los mayores patrimonios, que es el patrimonio de la salud. Vemos que Job era un hombre sano, gozaba de una buena salud, pero todo esto era lo que conformaba el patrimonio de Job. Pero vemos cómo cada uno de estos elementos fue siendo golpeado. Primeramente empieza el enemigo de los hombres, empieza a golpear el patrimonio económico de Job. Entonces leíamos en el primer capítulo, leíamos que
empiezan a morir los camellos, empiezan a ser asaltados y empezamos a ver cómo el patrimonio económico de Job empieza a derrumbarse, a caerse. Pero lo vemos que Job llega al fracaso después de estar en la cima del éxito. Lo vemos que llega a pisar el fracaso económico. Llega, como decimos en buen salvadoreño, a estar en la calle, a estar sin nada, económicamente hablando. Pero lo asombroso, lo importante de este capítulo es que vemos que todo esto no hizo moverse a Job, sino que la conclusión de Job, cuando empezó a perder su patrimonio económico, vemos que en el versículo número 21 vemos que dice un versículo famoso que nosotros conocemos, y dice esta conclusión, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la primera conclusión de Job al perder su patrimonio, al perder eso tanto, ese patrimonio que nos facilita tanto la vida, ese patrimonio económico que nos hace más fácil las cosas en este mundo terrenal. Pero Job no se había aferrado a las cosas materiales. Job no se había aferrado a las cosas de esta tierra. Y lo vemos que su conclusión es una conclusión nunca antes vista. Lo vemos que su conclusión siempre fue exaltar el nombre del Señor. Y lo vemos concluyendo diciendo estas palabras conocidas por todos nosotros. Ahora, pareciera que la historia quedara ahí y que solamente ahí le llegaría, solamente a Job le llegaría la ruina en ese aspecto. Pero no, Satanás no le bastó con arruinarlo económicamente, sino que Satanás siguió y ahora empieza a golpear su patrimonio familiar. Qué duro. Dentro de su patrimonio familiar leíamos que decía que tenía 7 lindos hijos y 3 lindas hijas, pero vemos que uno a uno de ellos fue muriendo. Oiga bien, no murió uno, no murieron 2, murieron sus 10 hijos. Sus 10 hijos. Cuán terrible habrá sido el funeral de cada hijo. Imagínense cuando murió su primer hijo, cuando fueron a ese entierro, lo pusieron en esa vela. ¿Qué palabras habrá llegado Job? Ver a su hijo muerto, ahí su primer hijo. De ahí ver a su segundo hijo. De ahí ver a su tercer hijo. De ahí ver a sus hijas. Y ir a cada uno de sus funerales. Y después de ellos enterrarlos. Y ver que bajaba aquella caja y tirarle tierra. Y empieza el golpe familiar que había sido Satanás. No le había bastado con golpearlo económicamente, empieza a golpearlo familiarmente y mata a cada uno de sus 10 lindos hijos. Ahora, póngase a pensar qué decía Job, qué conclusión llegaba Job en esos momentos. Pero en ningún momento Job lo vemos que llega a una conclusión de negar a Dios. Sus palabras siempre fueron exaltar el nombre del Señor. Y Job tuvo que pasar esta segunda prueba, difícil. Solo acá podríamos extendernos, pero tengo que avanzar. Y vemos acá que a Satanás no le basta golpearlo con sus hijos y matárselos, sino que ahora vemos que Satanás va más allá y empieza a tocarle uno de los bienes más preciados que el ser humano puede tener.
Y eso, uno de los bienes más preciados es la salud. Siempre nosotros hemos dicho que podemos perder las cosas materiales, podemos perder las cosas, se pueden volver a hacer, pero a veces como que siempre es un dicho, porque ya vivirlo en carne propia es otra cosa y llegar a esta conclusión. Pero vemos ahora que Satanás no le basta con llevarlo a la ruina financiera, a la ruina familiar, sino que ahora lo lleva a enfermarlo. Y vemos cómo empieza a manifestarse enfermedades dentro de Job. Empiezan a manifestarse enfermedades que sin duda eran achaques tremendos. No se menciona qué enfermedad, pero póngase a pensar, el diablo no anda jugando con el ser humano. Y vemos cómo eran enfermedades que lo atormentaban, dolores que atormentaban a Job. Y no solamente esto venía a empeorar todo el panorama de lo que estaba viviendo Job, pero vemos que las palabras de Job en ningún momento fueron el negar al Señor. Y podemos ver que Job en estos versículos que leíamos, que siempre Job estuvo para exaltar el nombre del Señor, a pesar de que llegaron las enfermedades, a pesar de que llegaron estos males, pruebas difíciles, complicadas, o sea, complicadísimas, pero en ningún momento Job le falla al Señor. Pero no solamente ahí llegan las pruebas físicas a golpear a Job, sino que ahora lo vemos a Job siendo también golpeado en su matrimonio. Había quedado en la ruina, sin familiares, sin hijos, pero le quedaba su otra mitad, como decimos en buen salvadoreño. Le quedaba su esposa, que su esposa lo habrá apoyado en todos esos momentos de gloria. Usted sabe que en la Biblia establece que la esposa es esa otra mitad. Ahora en la Biblia mismo lo establece, que se llega a ser uno solo en la carne cuando las personas se casan, y se llega a adoptar hasta las mismas actitudes. Se dice que la esposa llega a tener las mismas actitudes del esposo, se llegan a parecer tanto. Y este matrimonio, que había gozado de una tremenda estabilidad, que había gozado de esa gloria de estabilidad en su matrimonio, ahora vemos a Job que nada menos que esa otra parte de su carne empieza y lo traiciona, se le da vuelta en estos momentos difíciles esa otra mitad, y vemos que Job queda en la total soledad, pierde a su esposa, y su esposa se da vuelta y le dice: usted conoce las palabras de esa mujer, pero usted ve cómo Job reacciona. Y la reacción de Job en ningún momento fue negar al Señor. La reacción de Job en ningún momento fue blasfemar delante del Señor. La reacción de Job fue siempre decirle a esa mujer que había hablado fatuamente, y que no solamente íbamos a celebrar cuando uno recibe los bienes del Señor, bienes buenos, sino que también cuando vienen los tiempos malos. Pero ahí vemos cómo Job empezó a llegar a conclusiones en esos escenarios difíciles. Vemos cómo Job llega a cada una de esas conclusiones siempre exaltando el nombre del Señor. Ahora ya no es el Job millonario, ahora ya no es el Job que gozaba de buena salud, que gozaba de una buena familia, que gozaba de una buena esposa. Pero no le basta eso a Satanás, no le basta eso. Usted ve que el enemigo que el ser humano tiene,
usted no lo puede subestimar en ningún momento, sino que vemos que a Satanás no le basta llevarlo a la ruina económica, llevarlo a la ruina familiar, matarle a sus hijos, quitarle la esposa, llevarlo a la ruina de la salud, físicamente hablando, sino que ahora Satanás viene y el gran patrimonio que alguien puede tener es la reputación. La reputación de Job, vemos cómo ahora la reputación de Job empieza la gente a murmurar de él, empieza a quedarse sin amigos, empieza su fama, su reputación a ser socavada. La gente empezaba a hablar de él, empezaba a decir que era un hombre pecador, que era un hombre que le había venido todo ese mal por pecador. La gente empezó a hartárselo, como comúnmente sucede cuando alguien ya es un árbol caído. Pero vemos que todo esto empezó a golpear sin duda, porque Job era un ser humano igual que usted, igual que yo, de carne y hueso, que quiera sí o no, a la gente siempre le molesta que hablen de las personas y que hablen de uno. Siempre hay como esa molestia, cuesta llegar a ese nivel de poder ignorar eso. Pero a Job le empezaron a llegar los rumores de lo que la gente decía, de lo que la gente en la sociedad decía, y ya no era aquel hombre íntegro para la sociedad, ya no era aquel hombre recto, ya no era aquel hombre justo, ya no era aquel hombre millonario, ya no era aquel hombre de familia. Ahora era un hombre fracasado, un hombre que le había venido todo ese mal por pecador, por esto otro. Ahí es donde usted puede apreciar, querido oyente, usted puede apreciar cómo este enemigo que el ser humano tiene, en ningún momento uno puede descuidarse, en ningún momento uno puede bajar la guardia, en ningún momento uno puede decir, sí, es un enemigo así sencillo. No, este enemigo, toda vez que la persona que camina en los caminos del Señor se descuide, le saca los ojos como se los sacó a Sansón, lo lleva al fracaso, lo lleva a la ruina, golpea fuerte, golpea las emociones, golpea lo físico, golpea lo económico, golpea todas las áreas. Pero hubo una área, hubo un patrimonio, y es un patrimonio que en ningún momento lo perdió Job, y fue su fe. En ningún momento Job lo vemos que pierde ese patrimonio. El hombre estaba en la ruina, el hombre estaba con hijos muertos, no uno, sino que 10, sin mujer, sin todas las facilidades que tenía antes. Pero ahora vemos a este hombre en la ruina, pero vemos ahora a este hombre golpeado. Pero eso lo vemos que en ningún momento él pierde la fe, pierde el patrimonio espiritual. Vemos que su patrimonio espiritual, a medida iba siendo golpeado por Satanás, iba incrementando. A medida que el patrimonio terrenal iba siendo golpeado, ese patrimonio de salud iba siendo golpeado, la fe de Job se incrementaba más, a tal grado que eso descontrolaba totalmente a Satanás. Satanás es descontrolado cuando en el creyente hay este tipo de reacciones, porque Satanás te lleva a la ruina para que desistas del Señor, porque a veces se nos ha predicado un falso evangelio. El falso evangelio es que no hay que llevar ninguna cruz, que el camino del Señor será un camino de rosas, un camino en donde nadie va a decir nada de nosotros, nadie va a hablar nada de nosotros, en donde no vamos a tener que pasar pruebas, en donde no vamos a tener que pasar días difíciles. Pero ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio siempre será aquel, el que se nos diga la verdad, el evangelio del Señor. El Señor siempre dijo y fue claro que no iba a ser fácil, que siempre los cobardes iban a ver hacia atrás, que siempre iban a haber cobardes, que siempre iban a haber personas
que iban a desistir por las circunstancias, pero es ahí en donde el creyente y la iglesia del Señor, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, quizás parecidos a este de Job, quizás ahora tú que me escuchas estás afrontando la muerte de un ser querido por esta pandemia, por esta situación negativa, y entonces dices, ya no tiene sentido la vida espiritual, ya no tiene sentido los años que estuve en una iglesia, los años que serví, los años que hice esto otro, sino que Satanás ha traído todos los males, siempre ha traído la muerte. Dice la Biblia que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, y es él el que ha traído las enfermedades, es él el que ha traído todos los males del ser humano. Y es aquí en donde ahora que tú estás pasando una prueba, no sé qué tipo de prueba te ha llegado. Posiblemente ahora tú eras un buen evangélico, eras un buen servidor, un buen diácono, una persona, cuando me refiero a un buen servidor, un buen diácono, un buen servidor en todas las áreas, y probablemente ahora te ha llegado ese momento difícil. Te despidieron del trabajo y estás sin trabajo y no hayas qué hacer, y estás pensando ya en desistir, y piensas que con desistir vas a ganar, sino que es todo lo contrario. Es hacia eso que te quiere llevar Satanás, a que blasfemes, a que te desanimes, a que retrocedas, a que te vayas de nuevo al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, esa es como su especialidad. Empieza a apretar los tornillos, 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 y cada vez los aprieta más fuerte para que desistamos. Y es ahí en donde en muchas ocasiones tristemente ha ganado la batalla Satanás con muchos creyentes que no lograron soportar la prueba, no lograron soportar ese momento difícil y sucumbieron y fracasaron. Pero esta tarde tú tienes que entender que la iglesia del Señor va a pasar momentos difíciles. La iglesia del Señor pasará pruebas. La iglesia del Señor, no solamente la iglesia del Señor, sino que también los hijos de Dios, sino que también tú que eres hijo de Dios y que estás dentro de los caminos de Dios, vas a tener que enfrentar momentos difíciles, momentos en donde no vas a hallar qué hacer, en momentos en donde probablemente ahora has perdido el trabajo y todo marchaba bien. Tenías un buen salario, quizás en el gobierno, quizás tu negocio iba marchando bien, eras, como te digo, un buen evangélico, un buen hermano, dabas tus diezmos, dabas tus ofrendas, pero ha venido la ruina económica a tu vida y no hayas qué hacer. Pero es ahí en donde todas esas pruebas tienen que producirse y tienen que traducirse en incrementar nuestra fe. ¿Qué es lo que le sucedió a Job? A medida Satanás iba golpeando, a medida que Satanás iba apretando, la fe de Job iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y cada vez lo vemos a un hombre fortalecido más, y cada vez lo vemos a un hombre con mayores energías. Pero la clave siempre fue, la clave de todos estos fracasos que le vinieron a Job, siempre fue que en ningún momento Job perdió la fe, perdió el patrimonio espiritual. Yo quiero decirte algo esta tarde. El día que tú pierdas el patrimonio espiritual, ese día nos van a enterrar, ese día vamos a blasfemar, ese día todo lo que hiciste, si corriste 30 años, si corriste 40 años, lo que sea en la vida espiritual, todo eso quedará en vano, quedará en vano. Y no solamente eso, te quiero decir esto, sino que solamente eso, sino que vas a producir la tristeza más grande. Y la tristeza más grande que vas a producir no es a los hombres, la tristeza más grande que vas a producir es a Dios. Porque cada vez que Job le estaba lloviendo sobre mojado, le estaban pasando estas pruebas,
Cada vez Dios estaba con sus ojos viendo. Dios estaba viendo cómo iban a ser las reacciones de Job. Y quizás usted ve que Dios, digámoslo así en estas palabras, Dios, cómo se hubiera sentido Dios si Job hubiera traicionado su fe espiritual. ¿Cómo se hubiera sentido Dios delante de Satanás? Satanás se hubiera burlado de Dios cuando si Job le hubiera fracasado espiritualmente. Pero lo vemos que Job, a pesar de que Satanás iba incrementando la potencia de las pruebas, vemos que Job en ningún momento estaba dispuesto a fallarle a Dios. En ningún momento la fe de Job sucumbió, sino que iba creciendo. Y eso es lo que tiene que suceder en estos momentos difíciles. Eso es lo que le tiene que suceder a la iglesia en estos momentos difíciles. Eso es lo que le tiene que suceder a los hijos espirituales en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Probablemente tú que me escuchas te ha llegado quizás no la ruina económica, quizás la ruina de la salud. Estás en un hospital, estás enfermo, estás pasando esta crisis, estás pasando esta pandemia no en tu casa, sino que en un hospital. Quizás estás entubado y quizás solo te exponen ahí los mensajes y estás quizás como queriendo renegar, queriendo tirar la toalla, queriendo retroceder. Pero es el momento para que no retrocedas. Es el momento que en ese momento difícil que estás pasando, en ese momento difícil, caótico, que tienes que creer que no es Dios el que te ha puesto esa enfermedad, es el diablo, el origen del mal, es Satanás, el origen del pecado. Dios nunca ha traído el mal a los seres humanos. Es Satanás, es la carne la que nos trajo todos estos males, la que nos trajo toda esta declive del ser humano. Querido oyente, tú que me estás escuchando, probablemente hasta ahora estás recibiendo hasta el rechazo de tu familia porque tienes una enfermedad. Quizás ahora estás en un hospital y te ha llegado esa ruina de la salud, has perdido tu salud. Pero es ahí en donde tienes que incrementar tu fe y creerle al Señor y creer en Dios, que Dios te va a sacar adelante, que Dios no te va a dejar avergonzado. ¿Sabes por qué Dios no te va a dejar avergonzado? Te voy a decir esto, porque tú no lo vas a dejar avergonzado a él delante de Satanás. Tú vas a engrandecer el nombre del Señor. Tú vas a engrandecer el nombre del Señor cuando tú te resistas en la fe, resistas al diablo en la fe. Siempre se dice que después de la tormenta siempre viene la calma. Ten calma, pronto Dios te exaltará, pronto Dios traerá vida a tu cuerpo, pronto Dios traerá la bonanza a tus finanzas. Pero tienes que creerle al Señor, no puedes retroceder. En estos momentos es cuando menos puedes retroceder. En estos momentos es cuando más tienes que meterte con el Señor. En estos momentos es cuando más tienes que afincarte a la fe. Es cuando más tienes que abrazar al Señor. Es cuando más tenemos que creer en el Señor y creer que Él nos va a sacar adelante. Y así como sucedió con Job, nosotros también recibiremos la exaltación, recibiremos los beneficios de no haber traicionado a Dios. Y allá por el capítulo número 42 encontramos, después de haber pasado todas estas tormentas, encontramos a Job. Pero ahora Job ya no es el mismo. Ahora dice la Biblia que le nacieron nuevos hijos y que los nuevos hijos eran más hermosos que los que tenía, que las hijas eran más hermosas que las que tenía. Ahora en este capítulo número 42 vemos a un Job, ya no lo vemos a un Job pobre, ahora vemos a un Job que había florecido su economía. Ahora ya no vemos a un Job triste por la pérdida de sus hijos. Ahora vemos a un Job
que empezó de nuevo a gozar del patrimonio familiar. Pero ¿quién fue el que revertió las cosas? ¿Quién fue el que trajo de nuevo todo ese florecimiento para Job? No fue Satanás, no fueron los hombres, no fue la sociedad del momento. El que trajo la honra y la gloria para ese hombre justo fue las actitudes de Job. Esa actitud de no negar a Dios, esa actitud de decir que a pesar de las circunstancias estoy dispuesto a recibir los bienes de Dios y a recibir los males de Dios. Esas actitudes hizo que la gloria de Dios regresara a Job, y la gloria de Dios regresó no como Job era, sino que regresó con más esplendidez. Si Job tenía muchos bienes, ahora tenía muchos más. Porque así sucede. Así sucede. Cuando tú tienes la confianza, cuando tú tienes la confianza en una persona, cuando una persona se gana tu confianza, la bendición se amplía, la bendición crece. Y eso lo podemos ver a nivel de los bancos. Usted puede ver por qué la gente no tiene dinero debajo de los colchones. Todos los dineros de la gente, de los pueblos en el mundo entero, la gente prefiere tenerlo en los bancos. Porque, y dice, la gente se jacta, el banco tal tiene una solidez. El banco tal, más cuando vemos esos anuncios que dice desde 1830, y decimos, el banco tal tiene tantos años, y la gente se jacta y dice, tengo chequeras de tal banco, yo trabajo con tal banco, con este otro banco. ¿Y por qué cree usted eso? Porque los bancos lo que hacen es ganar la confianza de los pueblos. ¿Verdad? Y cuando se gana la confianza de los pueblos, usted a ojo cerrado llega a ese lugar y deposita lo poco o lo mucho que las personas tienen. Pero es así, es eso mismo. Eso mismo sucede con Dios, con sus hijos. Y por eso es que la gloria de Job fue mayor, porque ya Job había sido un creyente de confianza, que había pasado todas las pruebas difíciles en todas las áreas, en todas las materias. Las había pasado una a una, las pasó. No le importó que hablaran de él, no le importó perder su reputación, no le importó haber perdido su salud, siempre glorificó a Dios. No le importó perder el patrimonio familiar, ver la muerte de cada uno de sus 10 hijos. No le importó eso, siempre glorificó el nombre del Señor. No le importó perder su patrimonio económico, glorificó al Señor. Entonces es ahí en donde viene la gloria para el ser humano. Es ahora en cuando más evangélico tienes que ser. Es ahora cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Es ahora cuando menos tienes que regresar y tirar la toalla. Sencillamente porque todas estas pruebas, pequeñas pruebas, porque a nosotros en muchas ocasiones estamos pasando pruebas, pero no quizás de la dimensión de estas. Casos excepcionales, probablemente sí, pero estamos pasando una prueba como humanidad, como iglesia, como seres humanos, y otros están viviéndole en carne propia porque la salud ha sido afectada, el área económica ha sido afectada. Pero lo que estés pasando, te quiero decir en esta tarde, tienes que creer que tal como Job salió adelante, tú vas a salir adelante. Nosotros vamos a salir adelante. No puedes perder la fe, no puedes perder tu patrimonio espiritual. Tenemos que creer. Ahora es cuando más tenemos que echar a andar la fe. Es cuando más ahora tenemos que saber que lo que viene es mejor, que lo que nosotros nos vamos a enfrentar en ese futuro
en nuestra realidad va a ser mejor, porque tú no le has fallado al Señor, te has mantenido fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de esa prueba de enfermedad que te ha llegado, a pesar de esa crisis económica que te ha llegado. Tú te has mantenido fiel delante del Señor, no lo has negado, no has blasfemado delante del Señor, y eso es lo que nos traerá la bendición. Esta tarde es impresionante cómo Job tuvo esta actitud, pero esta actitud no vino así por así. Esta actitud vino porque ese patrimonio no había sido perdido, el patrimonio espiritual. Y ese es el que esta tarde yo te insto a que no lo pierdas. Ese es el patrimonio espiritual, el que te insto esta tarde a que no lo descuides. Esta tarde el patrimonio espiritual tú puedes ver que es superior al patrimonio económico. El patrimonio espiritual es superior al patrimonio físico. El patrimonio espiritual es superior al patrimonio familiar. El patrimonio espiritual es la llave, es la clave en estos momentos difíciles que estamos viviendo. No lo descuides, no descuides a Dios, no descuides tu comunión, porque es ahora en donde más tenemos que echar a andar la fe. La fe no puede ser una teoría. La fe no puede ser algo que está escrito aquí en la Biblia. La fe se dice que se practica. La fe se dice que debe de practicarse. Y es en estos momentos difíciles que tú tienes que practicarla. Tú ahora que estás sin empleo, tienes que creer por la fe que vas a tener un mejor empleo. Tú que ahora estás pasando un momento de salud, tienes que creer que Dios es poderoso para sanarte y levantarte. No importa que estés entubado, Dios es poderoso para sanarte de esos riñones. Dios es poderoso para sanarte de esa diabetes. Dios es poderoso para sanarte de ese corazón. Dios es poderoso para abrir el mar rojo, mucho menos para sanarte en esa situación que estás pasando. Tú, que tus hijos se han desintegrado, tu esposa que te había dejado, tú tienes que creer que Dios es poderoso para que vuelva a tu casa. Tus hijos que se han metido a la violencia, tú tienes que creer que Dios es poderoso para quebrarlos y para traerlos a su casa. Porque ¿qué hay imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Dios fue claro. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, pudiéramos decirle a esa montaña: muévete y pásate al otro lado. Pero ahora no hay necesidad de mover montañas. Lo que tienes que creer, tú que me escuchas, es que Dios es poderoso para levantarnos de esta situación que estás pasando. Para esa situación que para ti parece un día negro, que para ti parece un día de fracaso, que no importa que los hombres hablen de ti, que la sociedad hable de ti como hablaba de Job, no importa. No importa el haber perdido nuestra reputación, nuestra honorabilidad, no importa. No importa todo eso. Toda vez y cuando tú no pierdas el patrimonio espiritual, Dios traerá vida, tendrás vida y serás exaltado, como fue el caso de Job. Porque no creo que tú te quieras quedar ahí en la ruina. No creo que quieras que ya te entierren. Sin duda quieres seguir viviendo, quieres seguir teniendo más vida. Pero es ahora cuando debemos de creerle al Señor. Querido oyente, esto es sin duda todos los beneficios que el Señor trae para sus hijos. Cuando no le fallamos, cuando no lo traicionamos. Ahora, póngase a pensar usted, ¿qué significa fallarle al Señor?
La confianza se puede caer de un momento a otro. Se derrumba con nuestras malas actitudes. Pero eso es lo que Dios no quiere esta tarde que pierdas. No importa en el país en donde estés. No importa en el país en donde estés. Puedes estar debajo de la tierra, pero ahí debes de ser evangélico, 100% evangélico. No importa que estés al otro lado del mundo, tienes que seguir siendo evangélico. Tú que ya no te congregas, si eras evangélico, tienes que regresar a la casa de Dios. Es que hermano, es que esto y lo otro. Aquí están los medios para que te congregues. Pero no se vale desistir. No se vale tirar la toalla. Es el momento para reanimarnos. Es el momento para regresar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos esta tarde. Esta tarde, sin duda, tú tienes muchas interrogantes en tu vida. Al ser humano le vienen muchas interrogantes a la vida. ¿Por qué perdí mi trabajo? Si todo estaba bien. ¿Por qué perdí la salud? Si yo era una persona atlética. Si yo era una persona que hacía ejercicio. ¿Por qué murió este pariente? Si yo era hermano, si yo era servidor. Al ser humano, sin duda, en estos momentos lo están asaltando muchas preguntas. Pero sin duda, cada una de esas pruebas ha venido para que glorifiquemos el nombre del Señor. Cada una de estas pruebas ha llegado a nuestra vida para que podamos poner el nombre del Señor en alto. Cada una de estas situaciones ha llegado a nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado. No permitas que con nuestras actitudes el enemigo se burle de Dios. El enemigo quiere burlarse de Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú regresas a la botella, cuando tú regresas a las drogas, cuando tú desistes, cuando no caminas en el camino estrecho. De esa forma le das armas para que Satanás llegue delante del Señor y le diga: y no era ese tu hijo, y no era ese el pastor, pues, y no era ese el diácono, y no era ese el que hablaba lenguas, y no era ese el que profetizaba. Y Satanás se carcajea de todos aquellos que retroceden. Pero no permitas que estas circunstancias te hagan retroceder. Estas circunstancias lo que tienen que hacer es acercarte al Señor. Así, con tus ojos cerrados ahí donde estás, tú que estás a punto ya internamente de tirar la toalla, tú que has retrocedido, yo no puedo juzgarte. Tu conciencia te juzga a ti y te dice si le ha fallado al Señor. Tú que me escuchas, ahí donde tú estás, es el momento en que te reconcilies con el Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Esta tarde vas a ir donde tú estás a arrodillarte, o vas a levantar tu mano como a ti se te facilite, y vamos a pedirle perdón al Señor. Así que valientemente, todos aquellos que se están reconciliando con el Señor ahí en sus hogares, ahí en ese país que usted me escucha, levante su mano o póngase de rodillas ahí donde está, delante del televisor, delante de su teléfono, y empiece a pedirle perdón al Señor. Y empecemos a pedirle perdón al Señor, porque esta prueba que le ha llegado está a punto quizás de botarlo. Está a punto de hacer lo que blasfeme con el Señor. Pídale nuevas fuerzas al Señor. Pídale al Señor que le dé fuerzas,
que le dé coraje, que le dé dominio propio, que pueda tener la fuerza para combatir al enemigo y que las circunstancias no lo hagan retroceder. Qué triste es caer, qué triste es retroceder. Es triste ver esos casos de personas que dicen: yo era pastor, yo era hermano, yo era diácono, yo era maestro, yo era esto otro, pero ahora ya no perseveran. Hoy es el momento para que te acerques delante del Señor. Ahí donde tú estás, te voy a pedir que te reconcilies delante del Señor y puedas arrodillarte y levantar tu mano. Valientemente todos aquellos, yo sé que hay muchos que lo están haciendo en este momento, le están pidiendo perdón al Señor porque pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestra cabeza, pecamos con nuestros oídos. Y es ahora el momento en que nos reconciliemos delante del Señor. Ahora, también a ti que has escuchado este mensaje y sin duda tú que me estás escuchando quieres caminar por este camino estrecho, quieres caminar por este camino angosto. Te voy a decir algo, no te voy a vender una falsa ilusión. El camino angosto es difícil, es complicado, pero lo importante es que Dios va con nosotros. Él va peleando nuestras batallas y sin duda llegaremos al final y podremos finalizar la carrera y podemos gozar del gran beneficio de la vida eterna. El Señor fue claro: nadie que vea hacia atrás puede ser mi discípulo, nadie. Es importante que si tú hoy te vas a entregar en los caminos del Señor, tienes que entender que probablemente lo pierdas todo en alguna prueba, pero toda vez y cuando no pierdas la fe, siempre vendrá la gloria para tu vida. Valientemente ahí donde tú estás, te voy a pedir que levantes también tu mano y te arrodilles. A todos aquellos que lo están haciendo por primera vez, aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador, esta tarde, valientemente ahí donde tú estás, levanta tu mano y reconcíliate con el Señor, o le aceptas por primera vez y aceptas el reto esta tarde, porque es un reto. Aceptas el reto de caminar en el camino difícil, en el camino peligroso, en el camino angosto, pero sabes que al final verás la luz, no la luz de los hombres, sino que la luz de Cristo. Que al final no verás la vida terrenal, sino que tendremos como recompensa la vida eterna. Valientemente ahí donde tú estás. Ahora, levanta tu mano, levantas tu mano ahí donde tú estás, o te arrodillas donde tú estás y aceptas al Señor. ¿Alguien más? Yo sé que son muchos los que en este momento se están reconciliando con el Señor y le están aceptando. No te hagas del rogar. Valientemente, aquellos que lo hacen, les vamos a pedir que hagan algo más. No solamente levantar su mano y arrodillarse ahí, sino que nos escriban. Ahí donde usted está, escríbanos a los medios sociales y ponga ahí para que lo haga público, para que no se quede ahí en lo escondidito, para que no se quede ahí que nadie sabe nada, nadie sabe, ni su mujer sabe, ni sus hijos, que usted hoy ha tomado una decisión de iniciar con el Señor de nuevo. Hágalo público y ponga ahí: este día yo acepté al Señor, este día yo estaba caído y me reconcilié con el Señor, este día las pruebas me estaban azotando y estaba a punto de desistir, pero el Señor habló a mi vida y me trajo nuevas fuerzas. Valientemente lo hace usted ahí donde está. Aquellos que están ahí haciéndolo, ahí en sus hogares, valientemente pídele perdón al Señor o se reconcilia. Amén. Es una bendición, queridos hermanos, el que usted regrese a los caminos del Señor. Camino del Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Saludos a todas las familias.